Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer un cuadro de Bosque Encantado 3D que da la apariencia como si estuviéramos viendo la portada de un libro, de un cuento. Es un cuadro nocturno, entonces, y aparte le pusimos un pequeño foco en la parte de arriba para que se ilumine en la noche. Entonces vamos a ver cómo se realiza. Pues lo primero que tenemos que hacer es comprar un pedazo de madera que tenga más o menos unos 5 centímetros de anchura y lo vamos a cortar. En este caso yo lo hice en 42 centímetros cada parte, así es que vamos a cortarlo con una sierra. Si tú no tienes esta sierra, pues lo puedes hacer con un serrucho, no hay ningún problema, pero bueno, ya que tenemos la herramienta, pues más fácil. Entonces, una vez que tenemos las 4 secciones, vamos a cortar las orillas a 45 grados para que de esta manera podamos unir nuestro cuadro y se vea un poquito más padre. Esta parte también la puedes hacer con una cegueta o un serrucho también, si lo prefieres. Entonces presentamos nuestro cuadro para que veamos que todo está perfecto, que no tenemos ninguna falla en las medidas, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de cinta adhesiva, masking tape en las orillas para que no se nos despegue, y con un poco de pegamento resistol blanco vamos a unir las orillas. Una vez que tenemos todas las esquinas pegadas, entonces podemos reforzar con unos pequeños clavos, o en mi caso tengo esta máquina que sirve para engrapar y también funciona con pequeños clavitos. Entonces, pero como les digo, si ustedes no cuentan con esta herramienta, pues lo pueden hacer con clavitos y un martillo. No hay ningún inconveniente. Nos aseguramos de que ya esté bien pegado nuestro cuadro, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un pequeño trozo de madera, marcando primero toda la circunferencia de nuestro cuadro. Yo estoy usando aquí un papel bond que al final pues me di cuenta que hubiera sido mejor un pedazo de cartón un poco más grueso, o una pequeña plaquita de estas de MDF, porque bueno, al final con la pintura que vamos a agregarle pues se puede llegar a doblar un poco. Tengo varios árboles que ya no he usado. Estos son intentos fallidos de árboles de alambre que he hecho durante bastante tiempo, y estos los voy a usar, los voy a reciclar. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que no todo es perfecto, y en el arte y en estas cosas de nuestras pasiones, pues también se vale equivocarnos. Entonces vamos a tomar un poco de tinta para madera del color de su preferencia. En este caso fue un poco de olmo, y vamos a entintar las orillas de nuestro cuadro. Una vez que tenemos entintada el marco de nuestro cuadro, vamos a proceder a pintar el paisaje. Como le vamos a agregar esta luz de estas que vienen con pila, que se puede cambiar y se pueden pegar en cualquier lado, pues entonces lo que estamos buscando es que haga el efecto como si fuera una luna, ¿no?, que está iluminando desde arriba. Entonces vamos a dejar un espacio en blanco, y lo demás lo vamos a pintar de un color, puede ser negro, puede ser, en este caso es un azul bastante oscuro. Y entonces vamos a proceder a pintar con un poco de agua. Conforme vayamos llegando a donde queremos que haga el cambio de color, vamos a ir agregando un poco más de agua para que se pueda hacer el difuminado bien. He de decir que yo no soy un gran pintor, pero bueno, pues este es
Es un paisaje bastante sencillo, entonces realmente pues es muy fácil de elaborar. Pintamos también un poco de las orillas para que también dé ese aspecto de que pues está saliendo también la noche del cuadro, ¿verdad? Entonces aquí estoy usando un azul un poco más claro, y si se pueden dar cuenta, pues en la parte donde dejé el espacio en blanco estoy rellenando con este color. Y lo mismo vamos a difuminar con un poco de agua y vamos a ir agregando el color dependiendo de dónde queramos hacer la transición. Y en la parte más baja del cuadro ocupé un poco de verde olivo, para que simule ya la parte del terreno, la parte de la tierra. Lo interesante de esto es que no tiene que quedar perfecto, porque como en realidad esto nada más es el fondo, pues no se va a ver tanto, ¿verdad? Entonces pues aquí tenemos un poco de margen de error, así es que no duden en hacerlo como les salga, ¿no? Si no les sale, pues pueden volver a pintar de blanco o de negro y vuelven a hacer el mismo proceso las veces que sea necesario hasta que ustedes logren el resultado que más les satisfaga. Una vez que ya tenemos pintado nuestro fondo, vamos con un cepillo de dientes o un pequeño cepillo de cerdas duras a agregar unas pequeñas estrellas solamente con el dedo. Y ahora con un poco de unicel vamos a hacer las piedras. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cortar con este hilo caliente la base totalmente recta para que se pueda pegar perfectamente a nuestro cuadro. Una vez que ya cortamos nuestro terreno, vamos a marcar donde queremos que esté la forma de la piedra, y también lo vamos a cortar. Esto es nada más para presentar cómo va a quedar. Podemos hacerlo como nosotros queramos. En este caso pues fueron dos pequeñas montañas, pero ustedes pueden agregar las capas que ustedes quieran. Y presentamos nuestros árboles para ver dónde más o menos los vamos a colocar y cómo se va a ir viendo nuestro cuadro. Vamos a marcar unas pequeñas líneas donde vamos a poner nuestros árboles, y con un poco de pegamento de contacto, o puede ser con un poco de resistor blanco también, fijamos nuestras placas de unicel. Ponemos unas pequeñas hojas blancas en la parte del fondo para que de esta manera no nos manche el bonito fondo que ya nos había quedado, ¿no? Y ponemos un poco de masking en las orillas para que de esta manera también pues no manchemos lo que nos queda saliendo de la madera. Con una pequeña broca hacemos unos orificios en donde van a entrar los troncos de los árboles. Ahora vamos a usar 2 partes de cemento por una parte de agua para hacer nuestra mezcla y poder crear nuestro terreno. Mezclamos bien y con una pequeña palita, una espátula, o como van a ver más adelante con los dedos, podemos ir agregando poco a poco nuestra mezcla de cemento con agua. No tiene que quedar totalmente liso, de hecho ese es el fin. Tenemos que hacer un poco de textura al terreno, ya que pues cuando han visto un bosque que está totalmente liso, pues nunca, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestras pequeños montículos, nuestras pequeñas rocas con este cemento, y vamos a ir agregando poco a poco hasta cubrir toda la superficie.
Si ya se pone muy duro el cemento o ya no está tan manejable, pues con los dedos también nos podemos ayudar. Una vez que hayamos cubierto todo, vamos a usar un poco más de cemento para ir cubriendo las zonas donde no se haya cubierto del todo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a pegar con un poco más de cemento estas piedras que, si no has visto cómo las hice, fue con un molde que compré para hacer rocas falsas que vamos a reutilizar para este video. Entonces en la parte superior te voy a dejar una pequeña tarjetita donde puedes ver el proceso para hacer estas piedras. Y vamos agregando aleatoriamente donde más les guste, donde más, pues así, donde ustedes vean que quepa la piedra, ahí va. Normalmente no tiene, recuerden que la naturaleza pues no tiene una forma específica. Y por eso también me gusta hacer este tipo de trabajos, este tipo de decoraciones, porque no son del todo perfectas. Ahora vamos a agregar un poco de base gris oscura. En este caso lo estoy haciendo con el aerógrafo, pero si ustedes no tienen aerógrafo lo pueden hacer con un pincel, no hay ningún problema. Lo quise hacer con el aerógrafo porque pues es un poco más rápido y por la naturaleza del cuadro no quería que se manchara todo el terreno. Entonces pues esta es una opción también si ustedes pues cuentan con esta herramienta. Una vez que ya tenemos un poco de base en color gris, vamos a agregar verde olivo del que usamos para la parte de hasta abajo de nuestro terreno, y pues así lo reutilizamos. Y también agregamos unos toques de luz con un poco de café, y al final un poco de color ladrillo para dar esa sensación de terreno más natural el asunto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar un poco de negro con un buen de agua. Aproximadamente utilizan una gota de pintura por 32 gotas de agua. Y lo que vamos a hacer es que con esto vamos a hacer que resalten las grietas, que resalte todas las texturas de nuestro terreno. Y al final, para darle un poco de luz, vamos a utilizar un café más claro y con un pincel seco totalmente y un poquito de pintura en la punta. Solamente vamos a ir dando unos pequeños toques de luz para ir agregando un poco de luminosidad o contraste a nuestra piedra. Esta parte de quitar las hojas, por favor háganlo con mucho cuidado, porque si pusieron demasiado cemento en las hojas se puede llegar a pegar. De hecho ahí se alcanza a ver, pero si se llegara a despegar alguna parte y se les viera blanca, pues no importa, con los mismos colores pueden ir retocando. Ahora vamos a pintar el árbol. Es importante decirles que los arbolitos, si no han visto cómo se hacen o si no tienen ningún árbol hecho, aquí arriba en la parte de las tarjetas les voy a poner el video donde se hacen cómo hago yo los arbolitos. Y tiene que estar plano, en este caso lo más plano que se pueda, porque si no, no va a entrar en el cuadro. Entonces ya que tenemos nuestra base, puede ser un color rojo, puede ser un color café, un poquito más claro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a darle un poco de tono más oscuro con el café más oscuro, valga la redundancia. Esto también lo pueden hacer con aerosol,
con pintura en aerosol o lo pueden hacer también con el pincel. Solo decirles que si es con el pincel tiene que ser, la pintura tiene que estar un poco rebajada para que los tonos no se pierdan entre uno y otro. Después le vamos a dar un toque de verde olivo. Aquí, como se pueden dar cuenta, estoy reutilizando todos los colores, es la misma paleta de colores, la misma gama de colores, y solamente estoy utilizando un poco pues para no desperdiciar y además darle un tono más verdoso a nuestros arbolitos. Entonces aquí nada más es un poco más de tono. También lo pueden hacer con un pincel, no hay ningún problema. Y por último, con un pincel seco, así como a las piedras, le vamos a dar a la parte de arriba de las ramas un poquito de café más claro. Y esto es simplemente porque como vamos a poner un foco en la parte de arriba, pues para que parezca o dé la impresión de que hay un poco más de luminosidad en las ramas superiores de los árboles. Bueno, ya que tenemos nuestros árboles listos, vamos a agregar un poco de pegamento de contacto transparente en los hoyitos que hicimos donde van a ir colocados nuestros árboles. Esto lo vamos a hacer para que se queden bien fijos y no se estén moviendo, ni si se cae el cuadro no se vaya a arruinar nuestro paisaje. Entonces vamos colocando nuestros árboles. Aquí, al momento de ir metiendo el tronco en el orificio, puede que se les llegue a cuartear un poco el cemento si es que no está muy grueso, o el hoyo está muy pequeño y no alcanza a entrar bien el tronco. Entonces esto simplemente lo podemos cubrir con un poco de musgo artificial o musgo seco. Ese lo pueden encontrar en las tiendas en las mercerías, en las tiendas de manualidades, también lo pueden encontrar ahí. Y le da un poquito más de realismo, un poquito más de encanto a nuestro árbol, a nuestro diorama, perdón. En este caso pues es un cuadro. Y quise hacerlo de esta manera, de noche, con los árboles así secos, porque me recuerda mucho a un cuento que teníamos de pequeño. Y era el cuento se llamaba Los animales del bosque o algo así. Tenía unas ilustraciones así muy padres. Y cada vez que voy a ver este cuadro me va a recordar precisamente esa escena. Por último, vamos a utilizar esta lamparita que se ocupa con pilas, que se prende con pilas. Vamos a agregar un poco de cinta adhesiva o masking tape, aquí le llamamos aquí en México. Y vamos a cortar con un exacto la orilla para que la parte de la luz no se pinte. Vamos a agregar un poco de primer en aerosol para poder pintar nuestra lámpara y que no se nos esté despintando, y con el mismo color que pintamos la parte superior de nuestro paisaje, con ese mismo color vamos a pintar nuestra lámpara. Y una vez que esté seca, ya por último vamos a agregarlo exactamente en la parte del medio de nuestro cuadro. Y de esta manera, si queremos prenderlo en la noche o no prenderlo en el día, pues ya lo vamos a tener ahí listo. Y bueno, pues ahí lo tienen, este diorama de Bosque Encantado. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué colores hubieran usado ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Por favor, déjenme en los comentarios, que cada vez que ustedes comentan ayudan también a que este contenido, si les es de valor, pues se posicione un poco más y que YouTube lo pueda promocionar.
Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy, por este video. Les agradezco mucho el que se hayan tomado el tiempo de verlo hasta el final. Y si no se han suscrito, por favor suscríbanse para poder ver más videos como este. Muchísimas gracias.